Hey everyone, just a reminder to subscribe. Título: Bigfoot en Appalachia. Soy medio obsesionado con la naturaleza, así que una de mis cosas favoritas es irme a acampar solo. Es básicamente mi versión de un día de spa. Tengo 35 años ahora, y he ido al menos 4 veces al año desde que cumplí 20. De niño, mi papá me llevaba todos los veranos, así que siempre ha sido parte de mi vida. En todo ese tiempo solo he tenido una experiencia extraña, pero desde entonces pienso en ella en cada viaje. Fue hace unos 5 o 6 años. Estaba más o menos a mitad del sendero de los Apalaches y encontré un buen lugar para instalarme esa noche. No tenía nada especial, estaba un poco fuera del camino principal, pero no tan lejos como para considerarlo peligroso. Más que nada me gusta asegurarme de que nadie vaya a tropezarse con mi campamento por accidente. Mientras lavaba los platos, seguía escuchando algo grande moviéndose detrás de mí. Me preocupé por los osos, así que dejé la bocina de aire a la mano y me metí a la tienda. Unas horas después desperté con el mismo sonido, pero mucho más cerca. Toqué la bocina por precaución, y el suelo literalmente tembló cuando lo que fuera que estaba ahí salió corriendo hacia el bosque. Y no me refiero a que sentí vibraciones. Me refiero a que la tierra se movió. Nunca me he topado con un oso lo suficientemente grande como para provocar un mini terremoto. No dormí casi nada el resto de la noche. Si acaso, me quedé medio dormido a ratos. Al amanecer lo escuché regresar. Se me cayó la bocina 2 veces tratando de usarla, y cuando esa cosa se colocó entre la tienda y la fogata, vi una silueta enorme, demasiado grande para ser un oso. A medida que se acercaba levantó un brazo en el aire, y se veía más humano que cualquier otra cosa. Por fin logré hacer sonar la bocina, y esta vez soltó un rugido antes de salir corriendo. No sé cómo llamar a ese sonido. Era profundo, pero también agudo, casi chillón. Odio decirlo, pero lo más parecido que puedo comparar es un buquie. Y otra vez, la tierra tembló cuando huyó del campamento. El sol ya casi salía, así que aproveché para empezar a empacar. Quería avanzar lo más posible por el sendero antes de tener que detenerme de nuevo. En cuanto salí de la tienda, vi las huellas. Eran gigantescas. Yo calzo talla 12, y mi pie se veía diminuto comparado con esas marcas. Me sentí como un niño parado sobre esas alfombras de medición en las zapaterías. ¿Saben cuáles? Las que tienen huellitas azules dibujadas. ¿Soy el único al que le gustaba pararse en cada una? Bueno, no importa. El punto es que esas huellas daban miedo. Era imposible no pensar en Bigfoot. Pero Bigfoot no es real. Pero mira esas huellas enormes. Lo único que quería era alejarme, lo más lejos posible. Mi meta normal era hacer 15 millas al día. No siempre lo lograba, pero ese día casi hice 20, que sigue siendo mi récord personal. Esa noche no me interné tanto en el bosque para acampar. Prefería toparme con personas antes que con lo que fuera que dejó esas huellas, fuera Bigfoot o no sé, otra cosa. No me da vergüenza admitir que esa noche estaba nervioso. Uno pensaría que después de no dormir y caminar tanto iba a caer rendido, pero cada pequeño sonido me ponía en alerta total. Incluso los que podía identificar sin problema. Y entonces comenzaron los golpes, poco después de la medianoche. Sonaba como si alguien estuviera golpeando un árbol con un palo grande. No estaba justo al lado, pero tampoco tan lejos si podía escucharlo tan claro. No entendía por qué alguien estaría golpeando un árbol, y menos a esa hora. Había algo profundamente inquietante en eso. Continuó durante casi 20 minutos antes de detenerse. Al día siguiente me crucé con unas personas en el sendero y terminamos almorzando juntos. Les pregunté si habían escuchado ruidos la noche anterior, pero no mencioné mis otras experiencias. No quería parecer un loco. Ellos no escucharon nada, pero me dijeron que Bigfoot es conocido por hacer golpes de madera para marcar su territorio.
Nunca había oído eso antes, pero me pareció una coincidencia demasiado extraña considerando todo lo que ya me había pasado. Ese día caminé unas 15 millas y no tuve más problemas, pero no podía dejar de pensar en Bigfoot, así que investigué cuando regresé a la seguridad de mi casa. Al parecer, lo de golpear madera es totalmente algo que se menciona. Lo harían para advertir a otros que se alejen de su territorio, pero también para comunicarse. Al menos eso fue lo que leí. Hay muchísima información allá afuera sobre Bigfoot y el Sasquatch. Nunca pensé que sería creyente, pero estoy bastante seguro de que tuve un encuentro real ahí afuera. Tal vez algún día vuelva a hacer el sendero completo, pero desde entonces me he quedado mucho más cerca de casa. Pisadas árbol de hoja perenne. El hombre del canal. Esto pasó cuando yo tenía unos 10 años, durante uno de esos veranos raros que se sienten como si todo estuviera a punto de cambiar. Mis primos y yo estábamos en un campamento de verano cerca del Dani Lake, en el norte de Minnesota, Camp Cochichin. Es uno de esos lugares que se sienten más antiguos de lo que deberían. Pinos enormes, agua oscura, muelles que crujen incluso cuando no hay viento. No era el típico campamento de malvaviscos y manualidades. Se sentía más como un puesto avanzado en medio de la naturaleza, como si el bosque todavía no hubiera dado permiso para que existiera. Estábamos ahí por una semana de entrenamiento juvenil de fútbol americano, una mezcla entre ejercicios físicos y supervivencia básica. Mucho correr, mucha natación, y demasiado repelente para insectos. Era nuestro último día. La mayoría del equipo ya estaba empacado y nuestros padres llegarían en un par de horas. Mi primo Ryan, su hermano mayor Matt y yo decidimos salir a caminar para gastar la energía que nos quedaba. Hay un sendero que sigue un canal viejo más allá de las cabañas, normalmente usado por el personal de mantenimiento y algún que otro grupo en canoa. No era el tipo de lugar donde los consejeros querían que los niños anduvieran solos, pero tampoco éramos muy buenos escuchando. El sendero estaba en silencio. Nos reíamos de algo tonto, seguramente discutiendo si un oso podría correr más rápido que un puma, cuando Ryan se detuvo en seco. «Oigan», dijo, señalando. «Miren eso», había una chaqueta flotando en el agua. Parecía casi nueva. Azul oscuro con detalles naranjas, de esas que usas cuando empieza a hacer frío. No tenía sentido verla ahí, simplemente a la deriva. No había más basura alrededor, ni ondas en el agua, nada que explicara por qué estaba ahí. Ryan siempre ha sido del tipo que recoge cualquier cosa interesante que encuentra, mitad urraca, mitad mapache. Así que, por supuesto, bajó hacia la orilla para sacarla, tomó un palo, lo enganchó por la manga y tiró. La chaqueta giró. Y también el cuerpo que la llevaba puesta. Vimos su rostro, o mejor dicho, el lugar donde debería haber estado un rostro. No estaba. Como si el agua se lo hubiera llevado. Sin ojos. Sin nariz. Solo piel pálida y lisa estirada sobre el hueso. Un lado hinchado, el otro consumido, como si algo hubiera estado trabajando en él durante un tiempo. Ya ni siquiera parecía una persona. Más bien algo a medio formar. Ninguno dijo una palabra. Ni siquiera Ryan. Solo nos quedamos mirando. Recuerdo como una de las mangas flotaba detrás, como si intentara alcanzar algo. Recuerdo el olor que apareció de repente, como a metal oxidado y hojas mojadas. Y recuerdo la quietud. Una quietud que no se sentía natural, como si el bosque entero hubiera hecho una pausa para observar. Matt fue el primero en reaccionar. Nos agarró por los hombros y prácticamente nos lanzó de vuelta al sendero. No se detuvo hasta que estuvimos a medio camino hacia la carretera principal. Le contamos al primer adulto que vimos. El personal del campamento llamó a la policía. Nunca supe qué pasó después. Les dijeron a nuestros padres que era una víctima de ahogamiento. Algún hombre que debió caerse de un bote y terminó arrastrado por el canal. Pero aquí está el detalle. Conocíamos esa agua. Habíamos nadado ahí, pasado en canoa, incluso nos habíamos caído alguna vez.
No era lo suficientemente profunda como para ocultar un cuerpo por mucho tiempo, y el canal tampoco era tan largo. Y nadie explicó jamás la chaqueta. No hubo reportes de personas desaparecidas. No hubo actualizaciones. No hubo nombre. Solo una advertencia silenciosa de no volver a acercarnos a esa parte del sendero. No he regresado al campamento desde entonces. Pero de vez en cuando sueño con ese momento. El agua inmóvil. La chaqueta girando. Y esa cosa hueca, sin rostro, mirándonos sin ojos. La torre de vigilancia. En el verano del 88 acepté un trabajo como vigilante de incendios en las Montañas Azules. Del lado de Washington. Tenía 24 años y estaba en ese punto intermedio de la vida donde no sabes muy bien hacia dónde vas. A esa edad, la soledad parece una solución. La torre se alzaba unos 4 pisos sobre el suelo, rodeada de bosque en todas direcciones. Se llegaba por un camino de servicio casi hasta el final y luego había que caminar la última milla. A partir de ahí, estaba solo. Un envío de suministros cada miércoles. Un radio de 2 vías. Una litera. Un registro meteorológico. Nada más, en ese momento, parecía exactamente lo que necesitaba y entonces las cosas empezaron a sentirse extrañas. Comenzó con las luces, pequeñas. Bajitas, cerca de la línea de árboles, más allá de la cresta occidental. Primero una. Luego 2. Parecían alguien sosteniendo un encendedor en la oscuridad. Pensé que era algún excursionista ignorando las restricciones, tal vez acampando demasiado cerca de una zona propensa a incendios. Lo anoté en el registro y seguí con lo mío, pero las luces regresaron la noche siguiente, a la misma hora, apenas después de las 2 de la madrugada. En el mismo lugar. Quietas. Titilando. Luego empezaron a aparecer también hacia el este. No eran más brillantes. No estaban más cerca. Solo, eran más, lo reporté por radio. El guardabosques al otro lado respondió, estás solo allá afuera. Confía en lo que ves, no fue el consuelo que creo que él pensaba que era. La tercera noche, las luces no titilaron, se mantuvieron, un resplandor suave y constante, bajo al suelo. Como linternas. Pero el aire permanecía inmóvil. Sin humo. Sin movimiento. Solo silencio. Un silencio incómodo. Encendí la radio para tener algo de ruido de fondo e intenté dormir. Alrededor de las 2:30, me despertó un sonido que no supe identificar. No era el viento. No eran las escaleras, venía de arriba. Me quedé acostado mirando el techo oscuro, escuchando un crujido apenas perceptible, como el peso de algo desplazándose lentamente, 1 o 2 movimientos leves, como si alguien estuviera agachado allá arriba, acomodándose despacio. No caminando. No subiendo. Solo, esperando. Me quedé inmóvil más de 1 hora. Nunca escuché que se fuera. A la mañana siguiente subí al techo. Nada fuera de lugar. Sin huellas. Sin rasguños. Solo condensación en el vidrio y una zona extrañamente fría junto a la pared oeste. Se sentía como si el aire no quisiera moverse ahí. Me dije que era simplemente el otoño adelantándose. Esa noche, las luces no aparecieron. Pero a la mañana siguiente, desperté y noté que los binoculares que siempre dejaba en el alféizar de la ventana habían desaparecido. Más tarde los encontré afuera, sobre la baranda de la plataforma que daba al este, perfectamente equilibrados. Después de eso, dejé de dormir de corrido. Me quedaba en la litera, medio esperando que comenzaran los sonidos. A veces no pasaba nada. Otras, la torre crujía como si alguien estuviera a mitad de las escaleras, simplemente de pie. Las luces seguían regresando, a veces una, a veces varias. Pero siempre después de las 2. Siempre, observando.
Llegué hasta el final de la temporada. Nunca vi un incendio. Nunca vi a otra persona. El guardabosques dijo que había hecho un buen trabajo y me preguntó si regresaría al año siguiente. Le dije que no. No preguntó por qué. Han pasado décadas. Ahora vivo al este. Tengo un porche, un perro y un patio que se pierde en el bosque. Me gusta el silencio. Pero de vez en cuando me despierto alrededor de las 2:30 de la madrugada. Y juro que escucho a alguien caminando sobre el techo. El Fresno Nightcrawler. Iba manejando de regreso a casa por una carretera secundaria que había tomado cientos de veces antes. Uno de esos tramos tranquilos, rodeados de árboles, justo a las afueras del pueblo, donde puedes pasar varios minutos sin ver otro auto. Ese tipo de camino que siempre se siente un poco demasiado oscuro, donde la única luz es la de tus propias luces altas cortando la noche. No recuerdo qué canción estaba sonando. No recuerdo en qué pensaba. Solo que era tarde, estaba cansada y quería llegar a casa. Fue entonces cuando algo cruzó la carretera frente a mí. Al principio pensé que era una bolsa de plástico. Algo pequeño y pálido flotando con el viento, reflejando mis faros de cierta manera. Pero no estaba volando, estaba caminando. Erguido. Dando pasos de un lado al otro del camino con un movimiento extraño, exagerado, casi animado. Reduje la velocidad y me incliné hacia adelante, intentando entender qué era. Era diminuto. Tal vez 30 centímetros de alto, si acaso. Del tamaño de un tubo de papas, aunque más delgado y delicado. Todo su cuerpo era de un blanco intenso y ligeramente translúcido. Podía ver el brillo tenue del asfalto a través de él, como si estuviera hecho de seda o de niebla o de algo que no pertenecía del todo a este mundo. Sus piernas, si es que eso eran, terminaban en tiras ondulantes, como cintas que se arrastraban detrás mientras caminaba. No tenía brazos. No tenía rostro. Solo esa pequeña figura con piernas, avanzando con el rebote exagerado de un personaje de caricatura antigua. La mejor forma de describirlo es como los enanitos marchando al trabajo en Blancanieves, todo rodillas y caderas balanceándose. O como Mickey Mouse cuando se mueve de forma teatral. No se sentía amenazante. De hecho, era casi tierno. Pero no pertenecía ahí, y eso lo supe de inmediato. Mis manos se tensaron en el volante. No me detuve, pero reduje la velocidad casi al mínimo mientras me acercaba. Fue entonces cuando pasó lo más extraño. Cuando atravesé el punto donde estaba caminando, no salió corriendo ni desapareció hacia el bosque. Ni siquiera pareció notar mi presencia. Simplemente se desvaneció. Mis faros lo atravesaron. Fue como manejar a través de niebla, pero más definida, más presente. Y luego ya no estaba. Todavía estaba a mitad de la curva cuando me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Llamé de inmediato a mi novio, ahora mi ex, e intenté describirle lo que había visto. Mi voz temblaba, pero no porque estuviera asustada. No exactamente. Era más bien esa sensación de estar descolocada, como cuando el mundo se agrieta un poco y algo se cuela que no tiene sentido. Me escuchó con paciencia y luego dijo, eso suena como un Fresno Nightcrawler. Nunca había escuchado ese nombre. Sonaba como algo sacado de una película de ciencia ficción barata. Pero cuando llegué a casa y lo busqué, todavía con el abrigo puesto, de pie en el pasillo sin quitarme los zapatos, sentí que la sangre se me iba del rostro. Eso fue lo que vi. Cada imagen, cada vídeo borroso, cada ilustración coincidía. El tamaño, la forma de caminar, las cintas, el hecho de que parecía más un par de pantalones embrujados flotando que cualquier ser vivo. Lo único que no cuadraba era el lugar. No vivo en California. Nunca he estado en California. Vivo al otro lado del país, a miles de kilómetros de donde se supone que aparece esta cosa. Y aún así, ahí estaba,
En una carretera oscura que he manejado desde que tuve edad para conducir. Una carretera a la que nunca le tuve miedo hasta esa noche. Lo que más se me quedó grabado no fue lo extraño de la criatura, sino la manera en que se movía, como si tuviera propósito. Como si ya hubiera hecho eso antes. Ese paso alegre y rebotante, no se sentía inconsciente. Se sentía ensayado. Casi juguetón. He contado la historia algunas veces desde entonces, sobre todo a amigos que les gustan el folclore extraño o los críptidos. Las reacciones varían. Algunos se ríen. Otros creen que lo inventé. Pero pocos, muy pocos, se quedan en silencio. Una amiga me dijo que había oído de algo similar en la región de los Apalaches, lo que me hizo sentir menos loca, pero nadie ha ofrecido una explicación real. No lo he vuelto a ver, pero a veces todavía lo pienso. Especialmente cuando manejo tarde en la noche y el camino está vacío y mis faros se extienden hacia la oscuridad. Lo que fuera que era, no se sentía maligno. Pero tampoco se sentía como algo que debería estar aquí. Y quizá eso fue lo que más me inquietó. Debajo de la alberca inflable. Pasó en verano. Uno de esos días abrasadores en los que ya estás sudando antes de las 10 de la mañana. Mi hija tenía 4 años y estaba obsesionada con su alberquita azul inflable, de esas con dibujos de criaturas marinas caricaturescas en los costados. La colocaba en el patio trasero como siempre, mitad al sol, mitad a la sombra. Un equilibrio razonable para no tener que embarrarla de bloqueador cada hora. Esa mañana fue completamente normal. Llené la alberca con la manguera, arrojé unos juguetes de plástico y ella chapoteó feliz durante casi 1 hora mientras yo leía un libro cerca. Entramos a la hora de la comida. Ella tomó su siesta. La alberca quedó ahí, intacta el resto del día. Alrededor de las 6 de la tarde, recibí un mensaje de mi vecina, Janie. Solo decía: «Hola, ¿tu alberquita está burbujeando?» Lo leí 2 veces, confundida. ¿Burbujeando? No estaba conectada a nada. No tenía chorros ni calentador. No había ninguna razón para que hiciera algo más que quedarse ahí, llena de agua de manguera ya tibia. Salí a revisar. Y sí, la alberca se estaba moviendo, ondulando, casi con violencia, como si algo debajo estuviera intentando salir. Pero no había viento. No había tormenta. El aire estaba completamente quieto. Incluso los móviles de viento en el porche estaban en silencio. Al principio pensé que tal vez una ardilla o un pájaro se había quedado atrapado debajo del plástico, hasta que el centro de la alberca se abultó hacia arriba. Me quedé helada. El bulto se desplazó y, desde el fondo empapado de la alberca, algo comenzó a presionar con fuerza. Observé, completamente paralizada, como una pequeña mano empujaba el plástico desde abajo. No era la mano de un niño. No era humana. Era pálida, casi gris, con dedos largos, solo 3, terminados en pequeñas puntas negras. Presionó contra la pared inflable durante 1, quizá 2 segundos, y luego se deslizó hacia abajo y desapareció. Después, como un globo perdiendo aire, la alberca se desinfló. El agua comenzó a vaciarse por alguna ruptura que nunca encontré, filtrándose en el césped con un siseo lento y pesado. Algunos juguetes flotaron hacia el borde y rodaron fuera. No me moví durante lo que parecieron 10 minutos. Finalmente me acerqué lo suficiente para mirar debajo. Nada. Ninguna criatura. Ningún agujero. Ningún animal. Solo pasto empapado. Pero incluso eso estaba mal. El parche de césped justo en el centro, exactamente donde la mano había empujado, estaba demasiado perfecto. No estaba aplastado. Estaba seco. Completamente seco. Como si el agua lo hubiera evitado por completo.
La tierra debajo estaba agrietada, como si no hubiera visto humedad en meses, a pesar de que acababa de verter galones y galones de agua encima. No le dije nada a Hanie. ¿Qué iba a responderle? Gracias por avisar. Parece que ahora hay algo viviendo debajo de mi patio. Tiré la alberca arruinada al bote de basura e intenté olvidarlo. Pero el patio no me dejó. Ese círculo de césped muerto nunca desapareció. No importaba cuánto lo regara, lo resembrara, lo desenterrara y reemplazara la tierra, seguía muerto. Un anillo perfecto y pálido, de casi 1 metro de diámetro. Sin maleza. Sin insectos. Solo ese extraño y obstinado parche de nada. Dejamos de usar esa parte del patio por completo. Mi hija ni siquiera quería jugar cerca. Decía que le daba dolor de pancita y, sinceramente, a mí también. Algunas veces amigos lo señalaban y preguntaban si habíamos derramado cloro o algo así. Yo decía, sí, probablemente, y cambiaba de tema. Con el tiempo me convencí de que solo había sido algo raro. Tal vez una burbuja de gas bajo la tierra. Tal vez alguna situación extraña de presión que rompió la alberca y nada más. Pero a veces, por la noche, cuando miraba por la ventana de la cocina, me encontraba observando ese círculo, esperando que se moviera. Deseando que no lo hiciera. Nos mudamos unos años después. No fue por eso, pero mentiría si dijera que no lo intuí mentalmente en mi list. De pros y contras cuando empezamos a buscar casa. Hasta donde sé, los nuevos dueños arrancaron todo el jardín. Colocaron grava y losas para hacer un patio. Pero a veces me pregunto si cavaron. Si alguna vez miraron debajo de ese círculo perfecto de nada y encontraron. Bueno, lo que sea que extendió la mano desde debajo del agua ese día. Porque yo nunca encontré nada. Y nunca lo haré. El buzón que se ríe. La primera vez que pasó, pensé que solo estaba cansado. Era casi medianoche y estaba paseando a mi perro, Murphy, que insiste en una tercera salida al baño antes de dormir como si tuviera un contrato con la naturaleza. Nuestro vecindario es tranquilo, de esos donde el zumbido de las farolas suena más fuerte que el tráfico. Era una de esas noches pesadas y quietas, húmeda, sin viento, con el único movimiento siendo el aleteo ocasional de una polilla. Íbamos pasando frente a la vieja casa de los Johnson. Se mudaron hace unos 6 meses. Embargo hipotecario, creo. La casa sigue vacía. El pasto está tan alto que podrías perder a un niño pequeño ahí. Y justo en la orilla del jardín estaba su viejo buzón negro, ligeramente inclinado, con la banderita roja rota desde hace años. Fue entonces cuando lo escuché. Una risita. Pequeña. Infantil. Como el inicio de una carcajada antes de que alguien recuerde que debe guardar silencio. Venía desde la dirección del buzón. Murphy se quedó inmóvil, con las orejas erguidas. Pensé que tal vez algún niño estaba escondido en los arbustos o que alguien había dejado un altavoz Bluetooth por ahí. Pero volvió a escucharse, más larga esta vez. No solo una risita, sino una risa extraña y susurrada, casi conversacional. Como 2 personas riéndose en voz baja durante una reunión aburrida. Me quedé ahí, mirando fijamente el maldito buzón. Era lo único que había. Sin luces. Sin movimiento. Pero la risa seguía en pequeños estallidos. Cada vez que me acercaba, se callaba. Y cada vez que me alejaba, comenzaba de nuevo. Saqué el teléfono y empecé a grabar. En ese punto ni siquiera estaba asustado. Más bien molesto de que un buzón pareciera estar manipulándome psicológicamente. Caminé despacio hacia él, manteniendo la cámara apuntando directo al centro. La risa se detuvo. Nada se movió. Ni un sonido. Ni siquiera un brillo. Murphy gimoteó y tiró hacia casa. Capté la indirecta. Cuando regresé,
Revisé el vídeo y sentí que el estómago se me